Podemos imaginarnos la filosofía del derecho en una materia como compuesta por tres círculos. El más superpuesto y de distinta superficie. El más interior, el del centro, a mi modo de ver, estaría formado por la teoría del derecho, en su sentido más estricto. Teoría del derecho que sería, ante todo, teoría de la norma jurídica y teoría del sistema jurídico. De eso sí vamos a hablar un poquito aquí. Sería teoría de la norma y teoría del sistema jurídico, y tengo el convencimiento, quizá osado, quizá injusto, de que lo tenemos casi todo por hacer en esas cuestiones. Cuando a mis estudiantes de teoría del derecho, que así se llama una de las materias que dicto en mi universidad en el primer semestre, les hablo de estas cosas y busco referencias, siempre me quedo con la impresión de que qué pobre sigue siendo la teoría del derecho que tenemos, esa teoría de la norma y del sistema, qué pobre sigue siendo a pesar de las décadas y los siglos transcurridos en los que supuestamente andamos analizando esas cosas. Recuerdo que de joven, bajando puramente anecdótico, no tiene más importancia, recuerdo que hace años, cuando uno era más joven, explicaba, por ejemplo, que yo en la teoría de las normas de Hart, que les sonará, normas de reconocimiento, cambio y adjudicación, hasta que un día me dije, bueno, esto a mis estudiantes no les aporta absolutamente nada, es una clasificación tan gratuita como cualquier otra. Y dos, es extraordinariamente pobre, y eso es de lo más sofisticado a lo que hemos llegado. Hay que ver cuán poco hemos avanzado y cuánto nos queda por hacer. Y no digamos si esa perspectiva la aplicamos a la teoría del sistema jurídico, ¿no? ¿Por qué una norma está dentro de un sistema jurídico o no? Y es norma jurídica de ese sistema. ¿Cómo se interrelacionan las normas? ¿Cómo se identifican los sistemas? ¿Cómo se interrelacionan los sistemas jurídicos? En esto también opino que es poca la aportación que hemos hasta hoy conseguido hacer los teóricos del derecho, pero eso debe ser un acicate para que entre todos tratemos de cultivar mejor esas materias, porque, insisto, creo que es desde esas concretas cuestiones y de ese núcleo central de la teoría del derecho, con esa temática, desde donde más podemos, los teóricos generales, los filósofos del derecho, pues colaborar, aportar a procesalistas, penalistas, a eso que llamamos en sentido nunca peyorativo mi boca, la dogmática jurídica. Y dentro de ese núcleo central de la teoría del derecho, por ahí, tal vez en el límite externo de ese centro, pero del centro, estaría la teoría de la interpretación y aplicación del derecho, que posiblemente es lo que aquí más nos puede interesar y reunir, y aquello lo que dedicaré, creo, algo más de tiempo en estas horas que pasaremos juntos. En resumen, las preguntas serían: ¿por qué una norma jurídica es norma jurídica? La respuesta, la que luego me entretengo un rato, sería pues porque forma parte de un determinado sistema jurídico y ha sido creada conforme a los requerimientos de otras normas de ese mismo sistema jurídico. Y bueno, segunda pregunta, ¿y un sistema jurídico qué es? ¿En qué se diferencia de otros sistemas normativos y cuáles son sus peculiaridades y sus modos de operar o sus dinámicas y qué hay de específico en ellas? A lo que se suma esa otra cuestión de cómo se interrelacionan los sistemas jurídicos. Cuestión que, por ejemplo, en Latinoamérica está de plena actualidad en estos tiempos, en que se ha puesto de moda, seguramente para bien, que eso ahora no lo cuestiono, se ha puesto de moda el llamado control de convencionalidad, y uno se encuentra, y lo digo con la mejor intención y de muy buena fe, con que a menudo en países como los de algunos de ustedes le preguntan: doctor, ¿y esto del control de convencionalidad cómo funciona, qué implica, etcétera? Y lo que en el fondo captamos es que no sabemos, no sabe qué pregunta, y seguramente no sabe uno tampoco, no sabemos cómo explicar algo, bueno, no sabemos cómo explicar esa interacción, esa interrelación, o el modo y las peculiaridades con que los sistemas jurídicos se superponen, por ejemplo, un sistema jurídico nacional y un sistema jurídico internacional,
o relacionado con una organización internacional supranacional, etc. Bueno, y la última cuestión, repito, de esa teoría del derecho estaría en eso de cómo las normas jurídicas se aplican, y cómo pasamos de lo estático a lo dinámico, cómo pasamos de la foto fija al movimiento, que es el derecho a movimiento, el derecho a una aplicación, el derecho en la práctica. Hoy está también bastante de moda, dentro de un sector muy potente, de eso que se conoce como teorías de la argumentación jurídica, está bastante de moda decir, afirmar, sostener muy contundentemente que el derecho es una práctica y que es una práctica argumentativa. Esto lo repite hasta la saciedad mi buen amigo y admirado colega Manuel Atienza. Todo el rato está diciendo, y él lo dice muy bien, que el derecho es una práctica argumentativa. Hemos pasado quizá de una teoría del derecho tradicional o más vieja, que solo cultivaba esa visión, digamos, estática de lo jurídico, que consideraba que el derecho es un objeto que está ahí afuera, se componga de lo que se componga, y que debe ser científicamente estudiado tanto por el jurista teórico como incluso por el juez, porque del puro conocimiento iba a salir todo lo demás. Hemos pasado de esa visión a una visión que privilegia la práctica, pero tal vez desdeñando un poco la parte analítica, esa parte fija, ¿no? Ya solo, voy a decirlo de un modo provocativo, pero no me tomen al pie de la letra, ya solo interesa la teoría de la argumentación jurídica. Ya nadie quiere, si uno ofrece una maestría, una especialización, un curso en teoría del derecho, como teoría de la norma, del sistema y de la interpretación, el éxito va a ser bastante limitado. Si lo que se oferta es un curso, un título de argumentación jurídica, llegan multitudes ansiosas por descubrir esa auténtica esencia práctica y argumentativa de lo jurídico. ¿Estoy desautorizando esa visión? No es mi pretensión. En parte yo vivo también de dedicarme a eso que llamamos la teoría de la argumentación jurídica, y algo hablaremos aquí del asunto, pero creo que es malo ese imperialismo de la argumentación jurídica y esa idea de que el derecho no es más que una práctica en la que gentes muy buenas hablan buscando la justicia, y que la justicia, porque el derecho sirve a la justicia, y la justicia se va a alcanzar con tanta mayor probabilidad cuanto mejor se argumente y mejor gente sean esos que argumentan. Una teoría del derecho que acaba reducida a ese punto de vista acaba siendo una teoría limitada y sigue la casa sin barrer. Seguimos entonces sin aportar a esos cultivadores de la dogmática esos instrumentos, esos útiles que creo que hacen falta. Vivimos, permítanme en este preámbulo alguna anécdota más, vivimos en lo que para un filósofo del derecho como un servidor es un sorprendente y súbito imperio de la filosofía del derecho. Hace poquito, algunos de mis últimos viajes, siempre maravillosos, a Latinoamérica y a distintos países, últimamente cuando se me acerca algún joven, alguna joven con inquietudes investigadoras y como muy motivado por dedicarse a la investigación jurídica, les pregunto, bueno, ¿y usted qué rama, qué disciplina, qué campo pretende cultivar? ¿Qué es lo que más le atrae? Y ya no encuentro a nadie que no diga esto: filosofía del derecho, argumentación jurídica y derecho constitucional. Ya nadie quiere ser penalista, ya nadie quiere ser procesalista, me temo. Ustedes van siendo grandes, por lo tanto, estoy hablando de gente más joven todavía. Ya nadie quiere ser comercialista, todo el mundo quiere ser filósofo del derecho. Bueno, eso era como mi sueño lúbrico de juventud, cuando a los filósofos del derecho los despreciaban y las suegras decían, pero hija, no te puedes haber encontrado un comercialista. Pues uno soñaba con ese éxito repentino de su materia. Bueno, ha llegado, no ha llegado con dinero, pero ha llegado con auditorio. Y si hablamos del derecho constitucional, el derecho constitucional se ha convertido, y también a eso podremos referirnos si ustedes quieren aquí, el derecho constitucional se ha convertido en una rama o epifenómeno de la filosofía del derecho, porque la verdadera constitución ya no es
en el sentir de tantísimos teóricos de hoy, de tantísimos dichos autodenominados constitucionalistas, y muy en particular en sus queridos países, el derecho constitucional se ha convertido en una rama de la filosofía del derecho, en la idea de que la Constitución son valores y que el cultivo del derecho constitucional tiene que hacerse no desde una dogmática técnica, precisa, depurada y con fundamento así, técnico-jurídico, sino que debe hacerse desde la ética, desde la filosofía moral. Es decir, va quedando poco derecho y tal vez algo de culpa tenemos los propios filósofos del derecho que estamos logrando convencer a los constitucionalistas primero y al resto de la dogmática después de que el verdadero derecho es algo que solo si eres filósofo puedes manejar, porque solo si eres un filósofo tienes acceso a esas instancias axiológicas profundas y que están vedadas al común de los mortales y desde luego a los abogados del montón o a los jueces normales y corrientes, salvo que hagan muchos cursos de argumentación jurídica y teoría de la justicia. Bueno, decía, ese mi modo de ver es el núcleo, el eje de la filosofía del derecho. En los círculos siguientes, más amplios, rodeando ese anterior, creo que podría estar algo así como la sociología del derecho, y estoy incluyéndola dentro de nuestro campo de la filosofía del derecho, ante las dificultades persistentes desde siempre para que pueda constituir la sociología del derecho una disciplina investigadora, académica, universitaria, autónoma. Y ahí de lo que se trataría sería de investigar las dimensiones empíricas de lo jurídico. Es decir, aquello en lo que el derecho se relaciona con los hechos, en una multitud de sentidos. Hemos explicado en teoría del derecho de este núcleo qué es una norma válida o qué misterio es ese de la validez o qué categorías hay que aplicar al estudio de las normas, pero después tiene todo el sentido preguntarse, por ejemplo, por los efectos tangibles, empíricos, materiales que esas normas tienen. Usando categorías tan básicas como las de eficacia o efectividad de las normas, es decir, mirando, por un lado, en qué medida las normas se cumplen o se aplica la sanción correspondiente en caso de incumplimiento o la medida dispuesta para el caso de incumplimiento, eso tendría que ver con la eficacia, y examinando también cuáles son los efectos reales que las normas surten, y eso tendría que ver con la eficiencia. Toda esta tecnología es fruto de definiciones especulativas, son convenciones, podemos cambiar los términos, y según qué autores manejemos, veremos que se usan unos u otros, incluso se intercambian los que acabo de decir. Pero lo importante sería, dentro de esta panorámica introductoria, quedarse con la idea. Hay dos cuestiones fácticas, que no hablamos de asuntos ni conceptuales, ni morales, ni que tengan que ver con la justicia, ni nada por el estilo, sino hablamos de cuestiones fácticas o empíricas que son fundamentales en relación con el derecho. Uno, ¿en qué medida las normas jurídicas producen un efecto social que se traduce en que las personas, los ciudadanos, los destinatarios adaptan su cumplimiento a ellas, adaptan su conducta a ellas, o en qué medida subsidiariamente los jueces las imponen de modo coactivo y mediante sus fallos a aquellos que de mano ante la norma no se han doblegado. Esto primero, las dos cuestiones, tienen que ver con lo que se llama la eficacia del derecho, la eficacia de las normas jurídicas, en qué medida, repito, una norma se cumple o no se cumple, se acata o no se acata, por los destinatarios primeros, el ciudadano común, la administración, quien sea ese destinatario primero, o por la judicatura, por la Administración de Justicia, cuando a esta le toca velar como guardián por ese cumplimiento. Sabemos que hay entre nosotros normas perfectamente ineficaces. Y la otra cuestión, digo, se habla de la eficiencia, esto es, qué efectos reales
surge una norma jurídica y en qué medida esos efectos ciertos, tangibles, contrastables que las normas tienen, cuadran o no cuadran con el propósito que da sentido a la norma. Pensemos un ejemplo fácil. En España se está legislando, como en tantos países, de un modo constante, vehemente, insistente, en materia de lo que acá se llama violencia de género, violencia intrafamiliar, etc. Hay, ciertamente, un problema social grave ahí, y no seré yo quien lo niegue, porque sí, estoy fuertemente convencido de que lo hay. Pero tendríamos que preguntarnos si esas normas son eficaces, si están teniendo la aplicación que deben y en la forma en que se supone que deben tenerla, y sobre todo si están desplegando los efectos que con ellas se pretenden. Y ese efecto, simplificando, este tema aquí, esto es un ejemplo, el efecto central ahí sería que se redujera esa violencia. Si tales normas que endurecen penas, que establecen medidas de seguridad, que se extienden al derecho de familia, a la custodia de hijos, etcétera, etcétera. Si esas medidas y tal legislación no consiguen reducir la tasa de tales comportamientos, la tasa de tales delitos, diríamos que estaríamos ante un ejemplo de norma ineficiente. Todo un andamiaje, más como dirían los análisis económicos de derecho, todo un gasto en gestión, en administración, etcétera, que no consigue el fin que lo justifica. Si se diera el caso, que no lo sé y supongo que no, si se diera el caso de que la norma no solo es ineficiente, porque no sirve en realidad al fin que pretende, sino que es disfuncional porque llevara, pongamos que por un defecto de imitación, o de rebelión de ciertos sujetos más o menos lamentables frente a ese poder coactivo que los amenaza para esos casos. Si la norma fuera contraproducente en el sentido de que tales delitos, aún por causa de ella, aumentaran en lugar de disminuir, tendríamos un caso grave y extremo e ineficiente. ¿Cuál es el problema? Y hasta aquí. Lo que quiero resaltar es que sería, mejor dicho, extraordinariamente importante que tuviéramos expertos, que tuviéramos a mano, que contáramos las facultades de derecho, las principales instituciones, empezando por el legislativo, que contáramos con expertos en el análisis empírico de la normatividad jurídica. Personas con la debida formación en investigación de campos, en investigación sociológica, en estadística, etc., que pudieran darnos cuenta, tanto a los teóricos como a los prácticos, de cuáles son los efectos, las consecuencias reales de las normas, porque si no, estamos, como una cosa como gusto, si no, estamos como pedaleando en el aire, como caminando en el vacío. El jurista típico encerrado en su gabinete y legislando para un mundo imaginario cuyos resortes en realidad desconocen. Podríamos plantearnos por qué ha fracasado sistemáticamente la sociología del derecho, que sería la llamada a hacernos tales aportaciones. Tengo alguna hipótesis al respecto, pero supongo que eso no importa mucho ahora. Es bueno que no perdamos de vista esta dimensión empírica, porque es cada día mayor la presencia de lo que algunos sociólogos del derecho, de los poquitos que en verdad trabajan a fondo y bien estas cosas, la presencia de lo que algunos sociólogos del derecho llaman legislación simbólica. Muchos de ustedes conocerán ese concepto. Se habla de legislación simbólica para referirse a aquellas normas que el legislador crea, no con un propósito de que sean eficaces y efectivas, de que se cumplan y de que sirvan a un fin de un modo eficiente, sino con un mero afán propagandístico. Esto es, para legitimarse ante la opinión pública, fingiendo ese legislador que tiene una preocupación social de la que en realidad carece.
y que en realidad carece de esa preocupación, se muestra para el analista fino y que tenga las herramientas analíticas adecuadas, se muestra viendo cuáles son los medios que ese legislador pone para que esa norma pueda cumplirse y ser eficiente. Me gusta siempre poner, alguno ya me lo ha oído, el siguiente ejemplo, o hacer el siguiente juego. Si un marciano llegara a España o llegara a Argentina, imagino, ahí lo imagino, porque estoy seguro que es cierto, pensaría, después de ver toda la legislación medioambiental, que en nuestros países no hay ni un río contaminado, ni un mar sucio, ni una mina que vierta sustancias tóxicas a un río, ni nada por el estilo. Esta gente le ha cerrado mediante la herramienta jurídica toda salida a la contaminación. Y mire además qué penas tan tremendas dispone el Código Penal, mire además qué posibilidades de sanciones administrativas, mire qué represión. Bueno, y si ese marciano después le da un paseo por nuestros países, se quedaría perplejo y tendríamos que explicarle precisamente el concepto de legislación simbólica y decirle, querido amigo verde, no es lo que usted piensa, no toda la legislación que usted se encuentra en la Gaceta Oficial en esta materia y en otras está hecha para aplicarse y está hecha para combatir en serio aquello que en extensísimos preámbulos, en extensísimas exposiciones de motivos se declara como un mal a perseguir con todos los instrumentos del Estado. No, es una forma de engatusar al ciudadano, es una forma de políticamente legitimarse allí donde en realidad el legislador, las más de las veces, o es indiferente o es, incluso más a menudo, cómplice de los mismos poderes cuyo daño quiere limitar. Entonces llama la legislación simbólica, y menciono solo este concepto de los tantos que podemos traer a colación, se llama legislación simbólica repito, aquellas normas que no son creadas para cumplirse y aplicarse, ni para en verdad servir al fin que proclaman. Y me atrevería a formular una hipótesis para la investigación. Cuanto más enfática es una ley en su exposición de motivos diciendo está toda la sociedad verdaderamente avergonzada ante el fenómeno de X y no vamos a reparar en medio, cuanto más enfático e insistente es en eso, más mentira hay. Eso es como cuando el marido de antes, porque ahora ya no lo hacemos, el marido de antes llegaba a casa en la noche diciendo mi amor, te quiero, eres la mujer de mi vida, mala suya. Venía de algo turbio que necesita tapar de inmediato. Bueno, el legislador es como un marido de los de antes. Pido disculpas por este tipo de diferencias de género que hago. Debería decir como el hombre de antes o la mujer de antes, pero no me atrevo por eso. Cuando hago críticas solo me meto con el varón, cuando se me encaja actuar. Entonces, ese legislador necesita que su producto sea analizado por las adecuadas herramientas y que no nos quedemos en ese nivel abstracto de lo jurídico-político o del libraco de derecho medioambiental que glosa con fruición normas que seguramente son inútiles en la mayor parte de los casos. Bueno, y acabando con esa introductoria visión de la filosofía del derecho, en el tercer círculo, rodeando a los anteriores, yo colocaría la filosofía política. Sería prima hermana, vecina, íntima amiga o algo así de la filosofía del derecho, y la filosofía política se ocupa de dos cuestiones básicas, centrales, que son, ya van a ver, ustedes saben, del máximo interés para cualquier jurista con inquietudes intelectuales. Esas dos cuestiones que vertebran la filosofía política son las siguientes. Una, la cuestión de la obligación política, y dos, la cuestión de la justicia distributiva. ¿Qué significa lo primero? ¿Qué es lo de la obligación política? La pregunta ahí, permíteme un paréntesis. Deberíamos acostumbrarnos, en mi opinión,
no lo tomen de otra manera, pero deberíamos acostumbrarnos los profesores, investigadores, los teóricos, al menos, o quizá todos, a empezar siempre el tratamiento de cualquier materia o de cualquier institución que encaje dentro de nuestra rama o de cualquier capítulo de nuestro con una pregunta. Todo empieza con una pregunta. Quien no sabe la pregunta no tiene la respuesta. Entonces, uno no, en mi opinión, voy a inventar un ejemplo ahora mismo, me saldrá mejor o peor. Uno, si es civilista, va a explicar el derecho real de propiedad. No debe entrar, como se suele hacer, con una definición. Propiedad es el dominio, no sé qué, bla, 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 se lo estudien, chicos. Sino que hay que comenzar, es recomendable comenzar con una pregunta. Es que, tan sencilla en este caso como el siguiente. Oiga, ¿por qué lo mío es mío y nada más que mío? Es decir, ¿qué justifica que las cosas que en el mundo hay, en lugar de ser todas de todos, se repartan atribuyendo un dominio exclusivo a ciertas personas? Y si es así, y si optamos por esto último, después de responder a aquel por qué primero, pues la pregunta siguiente es, bueno, ¿y qué sentido tiene entonces que la propiedad se adquiera de una forma u otra? Por ejemplo, ¿a ustedes les parece que la herencia es una forma adecuada de recibir la propiedad, o deberíamos primar solo aquellas que se relacionen con alguna conducta del propio sujeto, con algún mérito suyo y no de otro, bla, bla, bla? Bueno, cierro el paréntesis. Pero es bueno que nos acostumbremos a partir de preguntas y no a ordeñar conceptos como si la materia jurídica fuera una pura disquisición sobre conceptos y supiéramos derecho desde el momento en que dominamos muchas definiciones que en el fondo no entendemos, pero que nos dan la falsa sensación de que hemos accedido a algún lugar trascendente, aún más allá al que solo eran los privilegiados, los intelectualmente privilegiados. Bueno, digo, dentro de ese asunto, primera parte de la filosofía política, la obligación política, la pregunta ahí es la siguiente: ¿por qué tiene que haber poder? ¿Y por qué hay que someterse al poder? Y por extensión a sus normas. ¿Por qué Estado? ¿Y por qué Leviatán y no anarquía? ¿Qué razón tenemos, más allá de la pura fuerza o el miedo, qué razón racional podemos tener para obedecer a otro cuando parece que lo natural sería que cada cual campara con sus respetos e hiciera lo que le diera la gana? ¿Por qué el Estado, con todo su aparato coactivo, y no ese estado de naturaleza donde cada uno florecería en libertad y las relaciones humanas serían el resultado de esa libertad y no fruto de tantas cortapisas, tantas normas, tantos impedimentos y tanta coacción? Bueno, eso es una parte y nos lleva a la idea de, como digo, la obligación política y al concepto de legitimidad. Siempre la filosofía política, por ese camino, va a diferenciar entre poder legítimo y poder ilegítimo, mostrando que es el poder legítimo el que resulta acreedor de esa actitud favorable, de esa obediencia a los ciudadanos, mientras que cuando el poder es ilegítimo, como ya sabemos aún hoy en día, la obligación política de obediencia al poder legítimo se transformaría en obligación moral de desobediencia al poder ilegítimo. Bueno, pero ¿cómo definimos la legitimidad? ¿Qué teorías son mejores, peores, etcétera? Ahí tenemos un gran campo donde la filosofía política obviamente se da la mano con la ciencia política, con la teoría política y, como no, con el derecho, empezando por el derecho constitucional, porque si queremos en serio darle alguna justificación a nuestro modelo político de Estado de Derecho o a lo que de político hay en nuestros modelos constitucionales vigentes, si en verdad hemos de ser capaces de fundamentar esa opción en pro de la legitimidad democrática de los derechos políticos, etcétera, que hay en nuestras constituciones, pues algo nos comentará saber de filosofía política, y me parece que el que debería hacer de transmisor en las facultades de Derecho es tal vez el filósofo del Derecho. Y el otro gran campo de la filosofía política, que también nos toca de cerca, sería el de la justicia social o justicia distributiva. Y ese podríamos describirlo, la pregunta otra vez, podría ser esta, parafraseando
coloquialmente a robos. La pregunta sería esta: ¿cómo repartimos la torta? Lo que hay en lo bueno y lo malo, ¿cómo lo repartimos entre todos los que somos, entre los miembros de la comunidad, entre los ciudadanos del Estado? ¿Cómo repartimos? ¿Cómo dividimos beneficios y cargas? ¿Cuánto dinero puede tener cada uno? ¿Cuántas casas puede tener cada uno? Y, vamos por el lado de las cargas, ¿cuántos impuestos debe, según el modelo de justicia, pagar cada uno, o cuánto debe trabajar cada uno, o cuánto debe cada cual aportar a la bolsa común? Bueno, ustedes saben que esa parte de la filosofía política está completamente determinada desde hace 40 o 50 años por la obra de John Rawls, Teoría de la Justicia, y que el debate en torno a esa obra ha permitido, digamos, un mapa bien clarificador y bien interesante de las posturas posibles, que sintetizo aquí en 2 palabras porque no es nuestro tema. Repito, cuestión de cómo repartimos lo que hay, cómo repartimos la torta, de las ventajas e inconvenientes de la vida social. Y las teorías, el debate está en un extremo los igualitaristas que dicen hay que repartir a partes iguales. O hay que repartir a partes iguales, salvo que sea para todos más ventajoso distribuir desigualmente. Ese sería Rawls. Y dentro de los igualitaristas hay toda una escala que tiene su punto extremo en el reparto igual de todo lo que importe, que tiene su siguiente etapa más moderada en la idea de igualdad de oportunidades, demos de mano a todos lo mismo y luego que cada cual se responsabilice de lo que hace. Hay una corriente muy bonita que les recomiendo que se llama el igualitarismo de la suerte, no recuerdo mal, que es una creación de Dworkin. El Dworkin, filósofo político, que es el bueno, no el otro. Y se llama igualitarismo de la suerte. Bueno, hay toda una escala de posturas ahí, no nuestro tema, si lo fuera me extendería, hasta llegar al extremo de los que dicen igualdad cero, tipo Nozick, y cuyo lema sería al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Es decir, cada uno tiene derecho a tener exactamente aquello que consiguió sin quitárselo a nadie. Hay dos maneras de tener algo sin quitárselo a nadie: cogerlo cuando no era de nadie, entonces tenemos un acto de apropiación originaria. Esa cosa que hay ahí no es de nadie. El primero que llegue se la apropia. El primero que llegue, ¿de quién es la luna? De nadie. Pues el primero que llegue se la apropia, listo. O todos los que lleguen se apropian cada uno de la parcela que azoten, poniendo unas estaquitas o lo que se ponga la luna. Y la segunda manera de tener legítimamente algo como de uno propio, y por aquí conectamos otra vez con qué es la propiedad y cómo se justifica. La segunda manera es que alguien se lo dé libremente, gratis o a cambio de un precio. Yo tengo esto, yo tengo mis lentes, porque usted me lo vendió o porque usted me lo regaló. Bueno, y la cuestión es que de las dos maneras, en virtud de esa unión de voluntades, que usted quería entregármelo, yo quería tenerlo, pasa a ser mío, y la pregunta es: ¿qué legitimidad tiene nadie para quitármelo? Ese es el gran reto que nos plantean los ultraliberales tipo Nozick, tipo aquella escuela de Viena, etc. Si lo que es mío y no se lo he quitado a nadie, y yo además hago mi vida con ello, y es parte esencial de mi libertad, porque yo para realizar mi autonomía necesito los medios, y si además eso justifica mi esfuerzo, porque yo aporto en realidad a la comunidad trabajando para mí, porque si lo mío no fuera ser mío, iba a trabajar su tía, pero yo no, entonces dicen esos ultraliberales: ¿qué legitimidad hay para quitarle uno algo? Y usted dirá: ninguna, porque eso es un robo ya, pero ahí viene la trampa. Nos dicen que ya entonces los impuestos son un robo, porque el Estado me quita lo que es mío y en ese sentido me deshumaniza, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos ahí un gran debate que
necesitamos conocer un poquito para entender como mínimo algunas de las claves del derecho público, y sin los que no puede cultivarse tampoco con mínima solvencia cierta dogmática. Yo no me imagino, bueno, sí me imagino, sé que los hay, sé que son muchísimos, sé que son casi todos, me disculpan, pero así retóricamente digo que no me imagino un tributarista que no sepa algo de estas cuestiones de justicia distributiva, porque no domina entonces la pregunta primera que se le hace a un especialista en impuestos en sede teórica, que es ¿por qué hay que pagar impuestos? ¿Y por qué los impuestos no son un robo? ¿Y por qué, volviendo a aquella idea de San Agustín, si me lo quita el inspector de Hacienda, tengo que considerar que qué bueno que me lo arrebató, aunque yo lo quería para mí, pero gracias, señor, por llevarse el 30% de lo que yo cobro? Pero si me lo quita un atracador en la calle, quizá haga más muerto de hambre que el inspector de Hacienda, tengo que decir que es un robo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esta pregunta está llena de trucos, y además diría que de falacias, pero sea como sea, esos trucos tiene que descubrirlos el buen tributarista, y es él el que debe contestarla, dando cuenta del núcleo mismo de su edificio.